Imagina un país que, por ley, se define a sí mismo como un mosaico. Un lugar que no solo tolera, sino que está diseñado constitucionalmente para albergar un choque constante de culturas, de religiones, de ideologías. Efectivamente. Este es el punto de partida de los documentos que tenemos sobre la mesa, que describen a Colombia como plural por diseño. Pero claro, esto plantea una paradoja tremenda, ¿no? Totalmente. Para mantenernos unidos, primero debemos proteger nuestro derecho a estar en desacuerdo. ¿Cómo se gestiona esa tensión sin que todo salte por los aires? Es que esa es la pregunta del millón para cualquier democracia moderna. Claro. Y el material que analizamos hoy, un ensayo muy denso sobre derecho constitucional colombiano, se mete de lleno en ese avispero. Ajá. La premisa es rompedora. El objetivo no es eliminar el conflicto, porque eso es imposible y de hecho hasta indeseable. El conflicto es el motor. El motor, vale. La verdadera cuestión, la que define la salud de la democracia, es cómo se establecen unas reglas del juego para que ese conflicto sea, productivo y no destructivo. De acuerdo. Pues vamos al lío. La misión de este análisis es entender cómo la Constitución colombiana intenta resolver ese rompecabezas. Cómo busca equilibrar dos conceptos que parecen enemigos naturales. El pluralismo, con toda su libertad y su ruido, y el orden público, que a menudo asociamos con el silencio y el control. Exacto. Y, sobre todo, ¿cuál es el punto de inflexión en el que un conflicto deja de ser el pulso vital de la democracia y se convierte en un ataque contra ella? Lo primero que me deja pensando de este texto es que trata el pluralismo no como un dato, no como una simple foto de la sociedad. No, no es una descripción. No es un, mira, aquí hay gente muy distinta, sino como un principio normativo. ¿Qué implica exactamente ese cambio de etiqueta? Suena un poco a jerga de abogados. Suena jerga, pero es un cambio que lo transforma todo. ¿Ah, sí? Que sea un principio normativo significa que es un mandato, una orden directa que la Constitución le da al Estado y a toda la sociedad. No es una descripción, es una instrucción. Una instrucción. La Constitución de 1991 no se conforma con decir Colombia es diversa, sino que ordena. El Estado protegerá y promoverá activamente esta diversidad. O sea, ¿que no vale con mirar? No. Es la diferencia entre observar un jardín con muchas flores distintas y ser el jardinero que tiene la obligación de asegurarse de que todas, desde la orquídea más exótica hasta la margarita más común, tengan agua y sol para florecer. O sea que el Estado no puede ser un espectador pasivo. Tiene que arremangarse y crear las condiciones para que esa diversidad no solo sobreviva, sino que prospere. Justo. Y eso le obliga a adoptar una postura muy específica, la neutralidad. Claro. El Estado no puede tomar partido por una sola forma de ver el mundo, ya sea una religión, una ideología política. La que sea. La que sea. Su papel no es buscar un consenso forzado, no es que todos pensemos igual. Su papel, y esta es una de las ideas más potentes del análisis, es administrar el disenso. Espera, frena un momento. Administrar el disenso. Sí. Suena completamente contraintuitivo. Es como si el Estado tirara la toalla y dijera, bueno, como no nos vamos a poner de acuerdo, al menos vamos a gestionar el desacuerdo. Es que ahí está el giro de guión. En una sociedad plural, el consenso total es una ficción. Una imposición. O peor, una imposición. Lo que este enfoque propone es más realista y a la larga más estable. En lugar de buscar un acuerdo imposible sobre el proyecto de vida bueno, el Estado se centra en garantizar un acuerdo sobre las reglas para convivir con nuestros desacuerdos. Se convierte en un árbitro. Se convierte en un árbitro que se asegura de que todos los equipos puedan jugar su partido, siempre que no le partan la pierna al contrario. Su trabajo es gestionar la tensión, no eliminarla. Me gusta esa idea del árbitro. No te dice cómo jugar, pero sí te saca tarjetas rojas y haces una entrada criminal. Exacto. Y supongo que esas tarjetas rojas son los límites que mencionabas. Exacto. El Estado no toma partido, pero sí defiende a capa y espada el campo de juego. Y el campo de juego son los derechos fundamentales. Entiendo. Y esa tensión nos lleva directamente a la distinción que hace el ensayo entre conflicto legítimo y conflicto inconstitucional. Es una distinción vital. Porque, claro, si el disenso es la norma, hay que saber distinguir el grano de la paja. Es que es fundamental. El conflicto legítimo es el aceite en el motor de la democracia. Es la protesta en la calle, la crítica ácida en un periódico. La sátira. La sátira política que ridiculiza al poder. Un colectivo artístico que monta una performance que escandaliza a media ciudad. Todo eso no solo está permitido, sino que está protegido.
Es la expresión del pluralismo en acción. Entiendo. Es el ruido necesario, pero tiene que haber un límite. ¿Cuál es la condición para que ese conflicto, por muy intenso que sea, se mantenga en el lado de lo legítimo? La línea roja, el criterio fundamental, es que no se vulneren los derechos fundamentales de terceros ni se ataquen los pilares del propio sistema democrático. A ver un ejemplo. Pues puedes manifestarte y cortar una calle durante unas horas, pero no puedes quemar la tienda de alguien. Puedes lanzar una crítica feroz contra un político, pero no puedes lanzar una piedra contra su casa. Vale. Y el conflicto inconstitucional es, lógicamente, todo lo que cruza esa línea. Es cuando se abandona la persuasión y se recurre a la coacción. La violencia. Es el uso de la violencia, la amenaza, la discriminación. Cualquier acto que no busque debatir con el otro, sino anularlo. Silenciarlo. Cuando un grupo intenta imponer su visión por la fuerza, silenciando o eliminando al que piensa diferente, el conflicto deja de ser un motor para convertirse en un cáncer. Hay una frase del texto que, según dice, viene de la jurisprudencia que me parece que lo clava. ¿Cuál? El pluralismo protege la diferencia, no la impunidad. Esa frase es la clave de bóveda de todo el edificio. Es buenísima. Resume a la perfección la paradoja de la que hablábamos. Tienes derecho a ser diferente y el Estado debe protegerlo, pero esa diferencia no te da un salvoconducto para saltarte las reglas que nos permiten convivir a todos. La diversidad es un derecho, no una excusa. Exacto, no una excusa para la ilegalidad. Vale, esto me lleva a la otra cara de la moneda. Si el Estado tiene que poner límites, usa una herramienta que tiene muy mala fama: el orden público. Sí. Oyes esas dos palabras y piensas en furgones de policía, en prohibiciones. En represión. Justo. Pero el documento insiste en que esa es una visión errónea. Habla de un orden público constitucional. Este es uno de los puntos más cruciales del análisis. El texto se deja la piel en desmontar esa idea del orden público como sinónimo de represión. ¿Y cómo lo hace? Sostiene que el orden público constitucional no es una cláusula en blanco para que el gobernante de turno censure lo que le molesta. No es mantener la calle en calma a cualquier precio. Pero en la práctica muchas veces se usa así. Se prohíbe una manifestación por alteración del orden público y, bueno, suena a excusa. Claro, pero es un mal uso del concepto. La idea constitucional es otra. ¿Cuál? Lo defiende invirtiendo la lógica. El orden público constitucional no es un fin en sí mismo. Es un instrumento para un fin superior: garantizar el ejercicio efectivo de las libertades de todos. La analogía que usa el texto, y que me parece brillante, es la de las normas de tráfico. A ver. Las señales y los semáforos no están ahí para fastidiarnos. Están para crear unas condiciones que permitan que millones de personas, cada una queriendo ir a un sitio distinto, podamos llegar a nuestro destino sin matarnos por el camino. Me gusta esa analogía. El objetivo no es que todos vayamos al mismo sitio, sino que todos podamos usar las carreteras de forma segura. El orden público serían esos semáforos. Eso es. El orden público constitucional busca crear las condiciones para la convivencia, no para la homogeneidad. Y ahí está la frase que lo resume todo. El orden público sirve a la libertad, no la reemplaza. Está a su servicio. Exacto. No en su contra. De acuerdo. La teoría es potente. Pero volvemos a lo de antes. ¿Cómo nos aseguramos de que no se use la excusa del semáforo para cerrar una carretera que no conviene? Pues ahí entra el test. Si el Estado quiere limitar una libertad, no puede hacerlo a la ligera. El ensayo propone lo que llama un test de validez, una especie de lista de control. Sí, y esto es fundamental porque traslada el debate del terreno de la opinión política al del análisis técnico-jurídico. No es un me parece que. No. Es un examen riguroso, con varias fases que cualquier medida restrictiva debe superar. Si suspende en una, es institucional. A ver, vamos a desglosar ese examen. El primer filtro es la legalidad estricta. Significa que la limitación tiene que estar prevista en una ley formal, aprobada por el Parlamento, que sea clara y precisa, para evitar la arbitrariedad. Vale. Segundo, la finalidad constitucional. La medida debe perseguir un objetivo que la propia Constitución considere legítimo: proteger la salud pública o los derechos de otros, por ejemplo. No vale cualquier cosa. No. No se puede limitar un derecho para imponer una moral o para evitar críticas al gobierno. La finalidad tiene que ser impecable. Tercer filtro, la necesidad. Este me suena a que aquí es donde la cosa se complica.
es que este es, a menudo, el talón de Aquiles de muchas medidas. La Administración tiene que demostrar que la restricción es absolutamente indispensable Y que no hay otra opción. y que no existe ninguna otra alternativa menos dañina para la libertad. Es una carga de la prueba muy exigente para el Estado. Entiendo. El cuarto es la proporcionalidad. Aquí se hace un balance. Se pone en una balanza el grado de afectación al derecho y el grado de satisfacción del objetivo. El beneficio obtenido al restringir debe ser claramente superior al daño causado. Vale. Y el último, que suena importantísimo, el respeto al núcleo esencial. Un momento, ¿quién define cuál es el núcleo esencial de un derecho? Esa es una objeción muy pertinente. Me parece un concepto muy potente, pero a la vez muy abierto a interpretación, ¿no? Lo es, y es uno de los grandes debates jurídicos. El núcleo esencial es, por decirlo de alguna manera, el corazón irreductible del derecho. Lo mínimo de lo mínimo. Aquello sin lo cual el derecho se desnaturaliza. No hay una definición matemática, pero la idea es que las regulaciones pueden afectar a los bordes, pero nunca a su centro. Puedes regular horarios de manifestaciones, pero no prohibirlas. Justo. Si una medida toca ese núcleo, es inconstitucional de plano, sin importar si cumple los otros 4 requisitos del test. Es la última línea de defensa. Vale, el andamiaje teórico es sólido. Veamos cómo aterriza esto en la práctica. El texto pone 2 ejemplos, que son campos de batalla: la libertad de expresión y el pluralismo cultural. Empecemos con la libertad de expresión. Aquí, según el texto, la protección constitucional es máxima. ¿Se presume la libertad? Se parte de una presunción a favor de la libertad de cualquier discurso, incluso los que nos resultan ofensivos, chocantes o indecentes. ¿Y cuál es el listón para limitarla entonces? Porque algún límite tiene que haber. El listón es altísimo. Solo se puede intervenir cuando existe una amenaza de un daño claro e inminente a otros derechos. No basta con que una opinión sea hiriente. Tiene que haber una conexión causal, directa. Directa y demostrable, con un daño real y grave. El ejemplo clásico es el discurso de odio que incita directamente a la violencia. Entiendo la teoría, pero en la práctica, ¿no crea esto una zona gris peligrosa? ¿A qué te refieres? Pues, ¿qué pasa con el discurso que, sin llamar directamente a la violencia, va envenenando el ambiente, sembrando desconfianza, polarizando hasta el extremo? El texto reconoce esa tensión. La respuesta constitucional no es la censura previa, sino las respuestas a posteriori. O sea, reaccionar después. Es decir, frente a un discurso tóxico, la solución no es prohibirlo, sino combatirlo con más discurso, con periodismo riguroso, con educación y, si se cruza la línea, con los tribunales. Es una apuesta arriesgada. Lo es, pero es la que define a una sociedad abierta. La apuesta es que la mejor respuesta a las malas ideas no es el silencio, sino las buenas ideas. De acuerdo. Es un tema con mucha tela. ¿Y qué pasa con el pluralismo cultural? Es otro nudo gordiano, porque a veces chocan las tradiciones con los derechos individuales. Aquí el punto de partida es el reconocimiento y el respeto. El Estado tiene el deber de proteger las formas de vida y la autonomía de los distintos pueblos y culturas. Pero Pero, y este es un pero gigantesco, el ensayo es tajante. Esta protección no suspende la Constitución. ¿y eso qué significa en la vida real? Significa que ninguna práctica cultural, por muy ancestral que esté, puede servir de coartada para vulnerar la dignidad humana, la vida, la integridad física. Los derechos fundamentales. Exacto. La diversidad cultural se celebra y protege, pero los derechos humanos son un mínimo común denominador que actúa como un límite infranqueable para todos. Entonces, si intentamos atar todos los cabos, el pluralismo en Colombia no es solo una característica, es una orden constitucional. Es un pilar del sistema. Y el conflicto, por tanto, no es una anomalía a erradicar, sino un componente esencial de la vida democrática. Siempre que se mantenga dentro de los límites del respeto a los derechos, sí. Y en ese marco el concepto de orden público se reinventa, deja de ser un garrote para reprimir. Y se convierte en una herramienta delicada para asegurar que la libertad de unos no anule la de otros. Es el arte de la convivencia. Y para garantizar que esa herramienta no se use mal, cualquier limitación de un derecho fundamental debe pasar ese examen durísimo, el test de 5 pasos. Correcto. No hay atajos ni cheques en blanco para el poder. Y todo esto nos lleva a la conclusión final del ensayo, que resume todo el debate en una frase que es casi un lema, ¿no? Sí, es muy potente. ¿Cuál es? Sostiene que para gestionar la enorme complejidad de una sociedad diversa, la solución no es menos constitución, sino
mejor constitución. A ver, la frase exacta. La frase exacta es, más diversidad no exige menos constitución, exige mejor constitución aplicada. Uf, esa frase es tremenda, Lo es. porque sugiere que el problema a menudo no es la ley en sí, sino nuestra pereza, nuestro miedo o nuestra incapacidad para aplicarla de forma inteligente. Da mucho que pensar. Y nos deja con una reflexión final que va más allá del caso colombiano. El verdadero desafío para cualquier democracia pluralista no es ver si la diversidad cabe en el molde de la ley, sino si tenemos leyes y, sobre todo, jueces y administradores lo suficientemente valientes y sofisticados como para gestionar esa diversidad. No simplificar la sociedad para que quepa en la ley. Exacto, sino aplicar la ley con la inteligencia que una sociedad compleja exige. Y ese, me temo, es un trabajo que no se acaba nunca.